Hola Hola, Hola, y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos de síndromes gastrointestinales. Nuestro contenido es el siguiente: síndrome esofágico, síndrome ulceroso y gastritis, síndrome pilórico, síndrome diarreico. Empezamos. Hola, mi nombre es Roxana Rodríguez Márquez y hoy les hablaré del síndrome esofágico. Pero primero, ¿qué es? Es el conjunto de manifestaciones originadas por la afección de este órgano y que se expresa por la aparición de 5 principales síntomas: disfagia, pirosis, dolor torácico, regurgitación y odinofagia. El síndrome esofágico es causado por 1. Cáncer de esófago, el cual se manifiesta sobre todo por disfagia en casos tardíos. 2. Esofagitis, la cual es la inflamación de la mucosa del esófago y se presenta con odinofagia, pirosis y poco frecuente disfagia. 3. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. La pirosis es el síntoma más frecuente de esta enfermedad. 4. Existen otras enfermedades como lo son varices esofágicas con expresión portal, traumatismos esofágicos, acalasia, espasmo esofágico difuso, esclerodermia, entre otros. Signos y síntomas. 1. Dolor torácico. Dolor que puede producirse en forma espontánea o durante la comida. A diferencia de un dolor coronario, este dolor no empeora con el ejercicio y suele ser paraesternal o subesternal. 2. Regurgitación. Aparición espontánea, sin esfuerzo, del contenido gástrico o esofágico en la boca. Puede haber aspiración laringea, brotes de tos o sensación de ahogo. 3. Odinofagia. Dolor asociado con la deglución. Suele asociarse con infecciones, especialmente cándida, o con ingesta de fármacos como clindamicina. Puede presentarse con síntomas pulmonares como tos crónica, sibilancias y neumonía recurrentes. 4. Pirosis. Sensación de quemazón retroesternal que, originándose a nivel del epigastrio, puede ascender hacia la garganta o irradiarse a la espalda. Regularmente empeora luego de la ingesta y mejora con la administración de antiácidos. 5. Disfagia. Sensación de dificultad para deglutir que puede responder a una causa orgánica. Existen dos formas: orofaringe, en la que la enfermedad afecta al músculo esquelético, originada por enfermedades neurológicas y se asocia a la dificultad para trasladar el bolo alimenticio de la boca al esófago y presentar tos asociada con la deglución. Y la esofágica, que afecta el músculo liso del esófago y es originada por trastornos mecánicos. Esta se asocia a la dificultad para trasladar el bolo alimenticio del esófago al estómago y se caracteriza por aparecer en la etapa tardía de la deglución. 6. Cialorrea, excesiva producción de saliva. 7. Eructos. 8. Halitosis. 9. Rumiación. 10. Sensación de globo. Diagnóstico. Para lograr un diagnóstico correcto, el interrogatorio y el examen físico deben ser detallados. Además, se pueden llevar a cabo diferentes estudios, como esofagograma, trago de bario. Es la prueba individual más útil para el diagnóstico de las anomalías estructurales y motoras del esófago. Un examen adecuado debe incluir el estudio en la posición de cúbito para evaluar el mecanismo peristáltico, la observación del reflujo gastroesofágico espontáneo y, en los casos de disfagia, la administración de un bolo para identificar el sitio de detención. Esofagograma de cáncer de esófago. Esofagograma de reflujo gastroesofágico. Estudio de la motilidad esofágica o manometría esofágica. Es la medición de las contracciones esofágicas mediante el registro simultáneo de las presiones intraluminales en varios sitios. Resulta útil para caracterizar trastornos motores específicos, como la acalasia y la esclerodermia. Esofagoscopía. Permite la visión directa de las lesiones esofágicas y la obtención de biopsias. Sirve para el diagnóstico de certeza del cáncer de esófago, las esofagitis infecciosas y las varices esofágicas. Monitorización ambulatoria del pH. Es el procedimiento más fiable para el estudio del reflujo y permite una correlación correcta entre el reflujo y los síntomas que pueden estar relacionados con él. hola, mi nombre es Carlos Alberto Ríos García. Hoy voy a presentarles el tema síndrome ulceroso. sobre este tema veremos la definición, la fisiopatología, etiología, diagnóstico y su tratamiento. Se define como el conjunto de signos y síntomas producidos por una pérdida de sustancia de la pared gástrica que rebasa la membrana mucosa y la torna accesible al ácido
clorhídrico y el reflujo alcalino. El microorganismo Helicobacter pylori, la aspirina y el uso de otros antiinflamatorios no esteroideos son los principales responsables de la enfermedad ulcerosa péptica. Además, existen factores de agresión como el tabaco, el estrés y los factores genéticos que también son importantes en esta enfermedad. El microorganismo Helicobacter pylori es una bacteria bacilo gram negativa de la cual se considera que alrededor del 50% de la población mundial está infectada. Esta bacteria va a actuar liberando ureasa, hemolicinas, citotoxinas y lipopolisacáridos produciendo una reacción inflamatoria. Esto aumenta la producción de gastrina, que esto a su vez estimula las células enterocromafines que liberan histamina. Al ser liberada la histamina, esta se unirá a las células parietales que liberan ácido. Los antiinflamatorios son un grupo de los fármacos más utilizados en el mundo y pueden favorecer la ulceración. Son ácidos débiles y tienen la capacidad de difundir libremente a través de la barrera gástrica dentro de las células epiteliales donde los iones hidrógenos son liberados y producen daño celular. Sabemos que el estómago conserva la integridad de su mucosa frente a la agresión del ácido clorhídrico y la pepsina por diferentes mecanismos fisiológicos que intervienen en su defensa y por la barrera mucosa gástrica. Un desequilibrio entre los factores agresivos y los defensivos produciría la úlcera péptica. La secreción viscosa de moco y el bicarbonato protegen a las células epiteliales al formar una capa viscosa protectora frente a los factores agresivos. Para el diagnóstico, la anamnesis debe basarse en la investigación del dolor, sus características, su forma de presentación y su relación con las comidas. Es necesario investigar si hay antecedentes de enfermedad familiar, consumo de aspirina y consumo de bebidas alcohólicas. El examen físico no agrega un valor complementario. La endoscopia es un método diagnóstico de úlcera gástrica. Con una alta capacidad de visión, filmación y la posibilidad de obtener biopsias es irreemplazable para descartar la infección por Helicobacter pylori. La prueba de oro para el diagnóstico de Helicobacter es la endoscopia con biopsia, debido a que la prueba de la ureasa realizada con la muestra de la biopsia puede probar el diagnóstico rápidamente. El abordaje incluye soporte vital, coordinación del equipo médico, terapia de supresión de ácido, tratamiento para Helicobacter, descontinuar AINES y cirugía de urgencia. Mi nombre es Giselle y yo les hablaré sobre síndrome pilórico, su concepto, diagnóstico, causas, síntomas y tratamiento. Empecemos. Se define como tal al cuadro caracterizado por vómitos, generalmente alimenticios, nunca biliosos, conteniendo alimentos ingeridos más de 12 horas antes, habitualmente de varios días, acompañados o no de marcada deshidratación y pérdida de peso. El concepto de síndrome pilórico es convencional, ya que las distintas causas pueden estar presentes en las regiones del antro, el píloro o el duodeno, por encima de la ampolla de váter. Más aún, tales etiologías pueden localizarse en la luz y en la pared, o bien actuar por compresión o invasión extrínseca de la región antro-píloro-duodenal. Hablemos sobre causas. Las dos causas más frecuentes del síndrome pilórico en un paciente adulto son úlcera del bulbo duodenal o pilórica y cáncer antropilórico. El síndrome pilórico por úlcera duodenal es característico y se trata de un paciente que tiene un pasado ulceroso, tratado durante años, con estudios que demuestran su existencia. Por lo general, el dolor epigástrico intenso y los vómitos retencionistas son el motivo de consulta. La segunda causa del síndrome pilórico es el cáncer gástrico del antro que invade el píloro. Generalmente predominan los síntomas neoclásicos: anorexia, indigestión, astenia, pérdida de peso, vómitos y marcada halitosis. El examen físico puede mostrar algún signo como un tumor epigástrico palpable, una hepatomegalia nodular o un síndrome anémico crónico. El diagnóstico de tal causa se hace por la seriada gastroduodenal con doble contraste, que mostrará un estómago atónico con un antro rígido y estrechado. La gastrofibroscopía ratificará la rigidez del antro, y las biopsias múltiples con la citología darán el diagnóstico definitivo de carcinoma gástrico. Los diagnósticos del síndrome pilórico son seriada gastroduodenal con doble contraste, radiografía seriada gastroduodenal, gastrofibroscopía y radiografía directa de abdomen. El diagnóstico se efectúa por una radiografía directa de abdomen que mostrará el cálculo calcificado o aire en las vías biliares principales. Puede ser necesario realizar una gastrofibroscopía para visualizar directamente el cálculo. El diagnóstico se hace por la seriada gastroduodenal con doble contraste,
La gastrofibroscopía ratificará la rigidez de las biopsias múltiples con la citología en el diagnóstico definitivo de cáncer gástrico. El diagnóstico se establece mediante una radiografía seriada gastroduodenal con doble contraste, que mostrará generalmente un estómago atónico. Una inyección de metocloparina permitirá que el bario pase con dificultad el píloro o el bulbo duodenal y en ocasiones se podrá detectar una lesión ulcerosa. Los tipos de tratamiento: supresión de la vía oral, lavado gástrico con sonda de Levine, hidratación parenteral, administración de plasma o albúmina humana y administración de medicamentos antiulcerosos. Gracias. Hola, yo soy Isaac Daniel Sánchez Mausenit y a continuación les voy a hablar sobre el síndrome diarreico. ¿Qué es? La diarrea se define como cualquier variación de las características de las deposiciones respecto al hábito deposicional previo del paciente. Estas características son el aumento del volumen, el aumento de la frecuencia y la disminución de la consistencia. Dicho síndrome en México es un problema común tanto en las consultas de atención primaria como en el ámbito hospitalario. Este síndrome puede modificar la calidad de vida del paciente, por lo que tendremos que diferenciar el origen orgánico o funcional, que va a determinar nuestro protocolo a seguir en función de nuestra historia clínica y el examen físico que se realicen. 3 semanas son el tiempo que vamos a tomar de referencia para diferenciar un síndrome agudo diarreico y un síndrome crónico diarreico. La diarrea aguda es caracterizada por la inflamación o disfunción del intestino, usualmente causada por algún microorganismo. Los síntomas van de 3 o más deposiciones diarias acompañadas de náusea y vómito, dolor abdominal o fiebre. La adquisición de la enfermedad puede ser por 2 vías: el contagio persona a persona o la ingesta de alimentos contaminados, que suele ser la más usual. Para la fisiopatología vamos a hablar solamente de 2 mecanismos: el mecanismo secretor y el mecanismo inflamatorio. Estos 2 porque son los más frecuentes en México. El mecanismo secretor va a estar dado por bacterias enteroxígenas como son Vibrio y Escherichia coli, que van a aumentar la secreción intestinal mediante la activación de enzimas intracelulares como la adeninato ciclasa. Es importante recalcar que no vamos a tener daño en la superficie epitelial y va a haber pérdidas importantes de agua. El mecanismo inflamatorio va a estar dado por bacterias enteroinvasivas como son Shigella y Escherichia coli enterohemorrágico, que van a inducir la secreción por daño directo sobre el enterocito, y esto va a producir un estado inflamatorio de la mucosa, con exudación de sangre, moco y proteínas. Las pruebas complementarias las tendremos que dar en todos los pacientes que requieren una valoración médica, y estas pruebas serán un hemograma completo, una bioquímica, y deben complementarse con una lactoferrina fecal y la sangre oculta en heces. La diarrea crónica implica la existencia de una alteración en el transporte de agua en el intestino. Este y el colon absorben el 99% del líquido. Esto supone 10 litros de fluido al día. La alteración de al menos 1% de este volumen puede causar diarrea. Para el tratamiento no farmacológico nos vamos a basar en una reposición hidroelectrolítica oral. En caso de que esta no funcione, nos vamos a pasar a una ruta intravenosa con soluciones salinas isotónicas. Y se va a apoyar de una dieta a base de alimentos blandos y astringentes, evitando bebidas alcohólicas, sorbitol y lácteos. El tratamiento farmacológico, encima de ser de antibióticos, se requiere dar loperamida, difenoxilato y codeína, que son antidiarreicos que van a reducir el número de deposiciones y limitan las pérdidas acuosas y electrolíticas. Es de suma importancia no dar en pacientes febriles o con diarrea inflamatoria. Para escoger el plan de hidratación que se va a ocupar se hace una evaluación del grado de deshidratación, el cual consta de 5 puntos: no lágrimas, mucosa oral seca, llenado capilar mayor a 2 segundos, disminución del gasto urinario y mala apariencia general. Si tienes uno de los 5 será el plan A, si tienes 2 a 3 el plan B, si tienes 4 a 5 el plan C. Los planes de hidratación para niños los vamos a dividir en 3, A, B y C. El primero, el A, son de 30 a 50 mililitros por kilogramo cada 4 horas, más líquidos de mantenimiento y 10 mililitros por kilogramo por evacuación. El plan de hidratación B es de 75 a 100 mililitros por kilogramo cada 4 horas, más líquidos de mantenimiento y 10 mililitros por kilogramo por evacuación.
Es de recordar que el plan B es para niños que van a estar en observación, a diferencia de la que puede que no. El plan de hidratación C va a ser para pacientes infantes que se encuentren en una deshidratación severa, y este consta de 20 mililitros por kilogramo cada hora, más líquidos de mantenimiento, más 10 mililitros por kilogramo por evacuación. Es de recordar que este va a estar por observación estricta. Para finalizar, los datos de alarma, los cuales nos van a indicar que el paciente tiene que ir inmediatamente al hospital, los cuales son 4 vómitos al día, 8 evacuaciones al día, edad menor a 6 meses, falla en el tratamiento y disentería. Bueno, estos fueron algunos de los datos más importantes acerca del síndrome diarreico. Acepto cualquier sugerencia o cualquier agregación de la información. Muchas gracias y hasta luego. Yo soy Isaac Daniel Sánchez Mausdenit.